Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Qué gusto de tenerlos en este nuevo live. Si mis cálculos no están equivocados, es el número 17 de este año. Así que me da mucho gusto tenerlos acá con nosotros. El tema de hoy se llama Pastorado y Enseñanza Femenina. Quiero primero adelantar que los dos temas son muy amplios. Y cuando le pedí a Braulio que me ayudara con la imagen, él puso el tema de la enseñanza. Voy a arrancar por lo menos con la parte de pastorado. La enseñanza la veremos después, pero con el tema del pastorado. Y evidentemente es un tema, decía ahora fuera de cámaras, pegajoso, ¿sí? Así que como iglesia local, sé que hay mucha gente que nos está mirando que no es de nuestra iglesia local, pero como nuestra iglesia, como iglesia local que somos, hemos estado en los últimos meses estableciendo algunas doctrinas o posiciones doctrinales. Esto no quiere decir que no las tuviéramos, ya las teníamos, pero no las habíamos puesto en papel, y nos hemos dado la tarea los últimos meses de empezar a poner en papel doctrinas, y hemos arrancado con las doctrinas más controversiales o las más de pronto complicadas. Les cuento algunas que ya hemos hablado: divorcio y nuevo casamiento, eso lo veremos más adelante. El tema del aborto, que ya hubo un live al respecto, así que usted puede buscarlo. El tema del ecumenismo, que ya hubo un live al respecto, usted puede buscarlo. Hoy con el tema del pastorado femenino y la enseñanza. En las siguientes semanas estaremos también analizando el tema de los dones espirituales. Así que hay varios temas que vamos a ir formando. Y repito, no es que no los tengamos, ya están establecidos. Y muchos de ustedes que asisten a Cristo Viene en Cartago, ustedes tienen años de escuchar esa clase de pensamiento, de doctrina, pero tal vez nunca la hemos puesto en papel. Así que hay un montón de cuerpos doctrinales, que es justamente la pregunta en qué creemos como iglesia local. Son de hace años, pero hasta ahorita las estamos poniendo en un papel. Cada vez que saque alguno nuevo, por ahí lo vamos a estar conversando en los lives. Y algo que me parece importantísimo es que podamos responder las preguntas en qué creo y establecer qué es lo fundamental y qué no es fundamental. Temas de salvación de Cristo Jesús que son fundamentales, hasta temas no medulares dentro de la fe cristiana, pero que son temas dentro de la fe cristiana, como el tema de hoy particular. Así que repito, dije que el tema era pastorado y enseñanza, pero voy a intentar ver todo lo que pueda, pero sé que el primero por lo menos sí lo voy a ver. Y voy a arrancar con una introducción larga para establecer algunas reglas particulares. ¿Por qué? ¿Por qué debo establecer reglas antes de hablar de temas como estos? La respuesta es muy sencilla. El que habla siempre queda mal, es así de sencillo. El que se calla no se gana problemas. Entonces yo de pronto puedo pasar callado y la gente no se enfada conmigo, no piensa nada malo de mí. En el momento que yo hablo y externo pensamientos u opiniones, es que la gente empieza con el tema de los pleitos. Y ayer alguien me decía: Esteban, cuidado con decir X cosa mañana. Así que ya hay gente que está brava conmigo, ni siquiera hemos entrado en el tema, ya hay gente que está bravo. Este documento lo saqué hace algunos meses, ya hubo gente peleada conmigo, ni siquiera es con la iglesia, es conmigo. Hay gente que me ha tratado de hereje, por ejemplo, de falso profeta, cosas por el estilo. Bueno, a usted le toca decidir, no por mí, sino por su fe. Inclusive este tema, cuando lo desarrollamos en papel, hubo gente que inclusive decidió retirarse de la iglesia por este tema, para que usted haga un poquito de pensamiento. Entonces, quiero arrancar con algunas consideraciones. Son muchas, son 6 consideraciones, y el que esté tomando nota, pues ayúdeme. Y repito, no sé si era o es la que está ahí como anfitriona, pero son 6 consideraciones que me parecen importantes para que entendamos este y cualquier otro tema, pero voy a arrancar con 6 consideraciones. Así que consideración número 1, es importante esta: el tema engorroso tenemos que dejar de verlo, particular de pastorado femenino, tenemos que dejar de verlo como un tema hombres contra mujeres. ¿Por qué es que en automático ponemos ese pensamiento? Porque el mundo, y especialmente el movimiento feminista actual, es muy escandaloso, hace mucha bulla. Entonces, cualquier cosa que nos suene a hombres contra mujeres, decimos, aquí está. Inclusive usamos la palabra machismo para describir algunas posiciones, pero tenemos que dejar de ver esto como hombres contra mujeres. Y en un rato voy a explicar por qué, pero esto no es Juana contra Juan. Si hay un tema de machismo, está detrás de Juana todas las mujeres y detrás de Juan todos los hombres, y vamos a darnos cuenta que esta postura particular del pastorado femenino no es un tema machista, porque no es un tema de hombres contra mujeres. Ya lo veremos un poco más adelante. Así que, primera consideración tenemos que dejar de ver esto como una guerra de sexos. Esto no es una guerra de sexos. Primera consideración. Segunda consideración es la siguiente: vivimos en tiempos
que me parecen tristemente interesantes, pero con una incapacidad enorme para discrepar con los demás. Es increíble cómo en los tiempos actuales, y eso uno lo mira a través de los medios y a través de las redes sociales, el grueso de la gente o mucha gente tiene una incapacidad gigantesca para discrepar con los demás. No sabemos qué hacer cuando discrepamos, cuando no estamos de acuerdo. El tema usualmente es el enojo y cosas por el estilo. Si no piensas como yo, nos peleamos. Y si no decís lo que yo quiero que digas, entonces me voy de la iglesia. Esa es la actitud de muchas personas. Y hay gente inclusive que si no pensás como pienso yo, me desconecto y no escucho más. Ese es el grado de incapacidad que tenemos hoy para discrepar con las demás personas. Y eso, evidentemente, eso es un fruto de las ideologías actuales. Si ustedes de pronto se ponen a pensar, no sé si ustedes han hablado de la cultura de la cancelación, que eso está muy de boga hoy en día, pero les cuento para los que no saben, si un músico, hablo de un músico, un tipo que hace música, si un músico dio una entrevista y dio una posición política, no música, política, diferente de una persona, entonces dejo de seguir al músico. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, no tengo capacidad para discrepar, así que si él no piensa exactamente como pienso yo, no quiero nada que ver con él, ni siquiera con su música, o de pronto algún actor dijo algo en contra del aborto, y hay gente que hace cartas a las empresas grandes de televisión o de sistema de cable, lo que sea, para despedirlo, y se han visto muchos movimientos. Hay ejemplos para hacer sopa, pero hay muchísimos. ¿Qué es eso? Eso es una incapacidad para discrepar. No logro separar la opinión de la persona. Y cuando una opinión no me gusta, me voy contra la persona. Y en el caso nuestro de hoy, en el mundo cristiano, lo peor de todos, desde mi punto de vista, es discrepar sin ningún fundamento. Es decir, creo lo que creo, pero no puedo defender mi punto y discrepo con vos y me enojo con vos y no te hablo más y no te respondo y me voy de la iglesia, aunque no sepa defender mi punto. Pero yo tengo un pensamiento instalado en mi mente. Y yo quisiera que podamos desarrollar esa capacidad para discrepar. Por eso ocupamos gente sabia e inteligente que pueda discernir entre lo que es fundamental y lo que no es fundamental. Si vos me decís Jesucristo no es Dios, yo te digo, bueno, no me voy a pelear con vos, pero no tenemos mucho que hablar. La diferencia de pensamiento es tan amplia que ya no podemos seguir adelante. Bueno, pero hay otros temas que no son tan relevantes o que no son tan fundamentales, diríamos. Así que es importante que aprendamos a definir qué es lo que creemos y entonces tengo que acudir cuando yo no tengo cómo defender lo que creo, acudo a otras fuentes que no son la palabra del Señor. ¿Fuentes como cuáles? Bueno, eso me lleva a la consideración número 3, ¿sí? Porque pensamos dentro de nuestro concepto humano, pensamos que nuestra opinión es muy valiosa. Así que la consideración 3 es esa, el tema de la opinión. ¿A qué voy con todo esto? En nuestros días, corríjame si estoy mal, pero en nuestros días, la opinión ha escalado a niveles exagerados desde mi óptica. ¿Qué quiero decir con esto? De que hubo un tiempo, que ya no es nuestro tiempo, pero hubo un tiempo donde el experto hablaba de un tema y su palabra tenía más peso que el de no experto. Y ese tiempo disminuye cada vez más. Es interesante que uno desde una óptica fría, uno pensaría, una opinión de Juan, que es doctor en medicina, y en mi caso, que no soy doctor en medicina, referente a la salud, ¿cuál tendría más peso? Uno diría, me parece que la de Juan. O un problema de alguna situación ingenieril en la física o en la matemática, que un economista me hable o que un ingeniero me hable, un ingeniero tendría más peso en su opinión. ¿Por qué? Porque es un experto en esa materia. Bueno, hoy en día, por la sobreexposición que tenemos a las redes sociales y a la cantidad de cosas en la cual podemos opinar, y podemos opinar en cualquier instancia, en Instagram, en Facebook, en el chat de la iglesia, en cualquier cosa podemos opinar. Entonces nos hemos creído de que nuestra opinión es tan válida como otras. Ahora, menciono esto no porque mi opinión sea más importante que la tuya, no, pero si hay una opinión extra que es más importante que la mía y la tuya, y entonces a la opinión tenemos que darle el campo correcto. Alguien ayer me decía que la opinión sí valía, yo decía sí vale, pero dependiendo del campo en el cual estemos desarrollándonos. Les doy un ejemplo así medio obvio. Si de pronto yo tengo la opinión o es simplemente lo que yo digo, que los objetos caen hacia arriba, ¿sí? Estaría equivocado, aunque sea mi opinión. ¿Por qué? Porque hay un criterio más elevado
que me contradice. ¿Cuál es ese criterio? La verdad y las pruebas. No voy a tirar el vaso, pero el vaso, si yo lo suelto, se va a ir para abajo, siempre, se lo garantizo. Sí, pero yo tengo la opinión de que va para arriba. Usted opine lo que quiera, pero la verdad y las pruebas te contradicen, y por lo tanto, en este caso puntual, la verdad y las pruebas tienen una opinión o un criterio mucho más elevado y por lo tanto de más autoridad que el tuyo o el mío, si está en contraposición de ese pensamiento. Bueno, igual pasa para las cosas de verdad cuando hablamos como los temas de hoy, al menos para quienes decimos ser cristianos. ¿A qué me refiero con esto? Que la palabra de Dios, este libro que está acá, siempre ha estado por sobre nuestra opinión. Yo puedo creer y puedo opinar de algo, pero si esta opinión es contraria, la mía, al consejo bíblico, entonces mi opinión no es más pesada que la Biblia. Cuando yo digo, yo creo lo que creo, pero no puedo refutártelo con la palabra del Señor, y aún así lo creo, lo que estoy diciendo es, mi parecer es más importante que el de Dios. Y eso ya entramos en un asunto muy serio. Y esto ha sido la premisa número uno, o más bien la premisa del cristianismo desde el día número uno. El asunto de decir, sus palabras son vida, sus palabras son salvación, sus palabras traen alivio. No las mías, las de Él. Siempre hemos puesto por sobre nuestra opinión la opinión del Señor. Inclusive hay un pasaje que es harto conocido, que está en Proverbios 3, y el autor dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo a Él, a Dios, en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Posiblemente alguien ha escuchado este proverbio. Dios nunca, nunca, señores, pone su palabra a la par de la mía. Nunca. Él siempre va a tener mucho más peso que mi palabra. Y por eso es tan importante que a nivel, por ejemplo, de iglesia, cuando alguien esté predicando, lo que predique sea la palabra de Dios, ¿sí? Por eso en temas de fe, mi pregunta sería, ¿quién tiene la autoridad final en temas de fe? ¿Yo o su palabra? Si yo decido decir que la mía y la de él son equiparables, entonces no estamos hablando de cristianismo, es otra cosa diferente. Pero en el cristianismo, su palabra es superior a la mía, es un criterio que tiene mucho más peso. Ok, nada más quiero ver si hay alguien más que está comentando algo. No sé si me están viendo todos o no. Me reportan los Calvo Jiménez que se perdió la señal. Déjenme saber si me están viendo para ver si paro o sigo hablando. ¿Me están viendo? Ok, ahí está, hay gente que nos está mirando. Muy bien, entonces, en temas de fe, ¿quién tiene la autoridad final? Tenemos que decir la palabra del Señor. No olvidemos, señores, señoras, que encima de todo esto que ya conversé, mi mente, la tuya también y la mía también, están permeadas por el pecado. Es así de sencillo. Así que la mente, y mi opinión, no siempre es una fuente demasiado confiable. Gracias, era mi reporte que está bien. Tercera consideración. Cuarta consideración. Téngame paciencia, faltan 3. Cuarta consideración. En estos temas, cuando hablamos del tema del pastorado femenino, ya casi entro en la materia, pero cuando hablamos en temas de pastorado femenino, no podemos no hablar del tema de autoridad. Pensamos en un pastor y pensamos en él, voy a poner comillas, en el jefe de la iglesia. El pastorado, les cuento, como pastor hace 17 años, tiene que ver con autoridad, es una autoridad espiritual, pero autoridad al fin. Así que tenemos en mente esa idea equivocada desde mi punto de vista de que mandar es mejor. Entonces todo el mundo quiere ser el jefe, todo el mundo quiere mandar. ¿Por qué? Porque mandar es mejor. ¿Por qué queremos eso? ¿O qué es lo que nos ha enseñado el mundo con respecto a la jefatura? Bueno, porque el jefe tiene poder, porque el jefe consigue lo que quiera conseguir, porque en cualquier institución normal, comillas, la opinión del jefe vale más, gana más dinero, más oportunidades, una oficina más linda, el carro más bonito, los viajes y demás. Ese es el concepto que tenemos generalizado de lo que es una jefatura y todos queremos mandar, todos queremos tener autoridad. Pero déjenme decirles algo y aquí les confieso mi experiencia como pastor, y si hay pastores en la sala también de que me dejen saber eso, pero desde mi punto de vista, yo considero lo que dice Santiago, y cuando Santiago capítulo 3 y verso 1 explica, dice, hermanos, no procuren muchos de ustedes ser maestros, pues como ustedes saben, dice el apóstol, seremos juzgados con más severidad. Lo que dice el texto bíblico es, está bien ser pastor o ser autoridad, pero sepan que la bronca es mayor, que el
el peso es mucho mayor, la Biblia misma más bien te va a desalentar de alguna manera a hacer esta clase de cosas, a liderar sobre los demás, a mandar sobre los demás, a ser maestro. Por eso dice, no quieran ser muchos de ustedes maestros de otros. ¿Por qué? Porque al final te van a medir con una vara diferente, con una regla distinta. Hay un pasaje que está en Lucas 12 y el discípulo Lucas dice, porque todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Y el Antiguo Testamento habla, especialmente el profeta Ezequiel, habla acerca del juicio a los pastores. Así que no es un tema del que quiero estar yo en esa posición. Yo quiero mandar y yo quiero tener control, yo quiero hacer. Bueno, sepa que el Señor te va a pedir cuentas y te las va a pedir caras. Así que considera realmente si esa expresión de mandar es mejor, realmente mandar es mejor. A esas personas a las que tienen un llamado pastoral se les va a demandar. Así que no siempre mandar es mejor. Muy bien, llevo 4 consideraciones. Consideración número 5, penúltima. La expresión que escucho constantemente, no en la Biblia, pero sí en otros círculos, es todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. Y yo digo sí y no. Sí tenemos que tener los mismos derechos, pero no somos iguales. No tenemos las mismas responsabilidades o las mismas funciones. El mundo te lo grita todo el tiempo muy claro, todos somos iguales. Y no es así. Dios nos hizo distintos desde el día 1. Cuando nos formó como varón y hembra y luego sus hijos y demás, cada persona es única desde el 1 a 1 hasta la diferencia de género, hombres y mujeres, género que él mismo inventó, no somos iguales. Así que no tenemos tampoco funciones iguales en la vida. Eso es todo un tema para conversarlo, pero esa es la consideración número 5. Consideración número 6 y última. Hay que saber distinguir entre doctrinas fundamentales, ya lo mencioné un poco, pero ahora lo pongo oficial, entre doctrinas fundamentales y las que no son fundamentales. Les doy un ejemplo. La expresión Jesús es Dios y por el otro lado, una mujer debe ser pastora, ¿sí? Son cosas muy, muy diferentes. Una, la de Jesús es Dios, apunta a un fundamento esencial de nuestra fe. Si Jesucristo no es Dios, cierre la iglesia y ya no vuelva más, busques otra cosa que hacer si Él no es Dios. Él es Dios y por eso funciona nuestra fe o tiene sentido nuestra fe porque Él es Dios. La otra no es fundamental, no es medular. Así que tenemos que trabajar con esa diferenciación. No digo que esta segunda no sea importante o que no tenga implicaciones para la vida de la iglesia, solo digo que hay que saber distinguir qué pesa más entre una cosa y la otra. Así que dicho esas 6 consideraciones, espero que no salgamos de aquí peleados, simplemente que podamos discutir del tema. Y aquí voy con la premisa, porque ante el título, Pastorado y Enseñanza Femenina, la pregunta es, ¿debería una mujer ser pastora o no debería de serlo? Y es interesante pensar que a la luz de esta pregunta hay muchísima gente que se dice cristiana, que dice que la Biblia es su guía en su caminar en la vida. Bueno, eso es hasta que la Biblia diga algo distinto o algo que a mí no me guste. Entonces, ¿qué debiéramos de hacer? Y mi respuesta para usted y para mí sería formar ideas basadas en principios bíblicos serios y estudiados. Y digo estudiados por usted o por mí. No es simplemente repetir como un lorito lo que alguien más dice. No, es que yo analizo y estudio lo que esta posición dice y llego a conclusiones. Por eso es que la Biblia la tenemos todos. Y este fin de semana y el próximo hablaré un poquito del tema con respecto a cómo nos llegó la palabra del Señor, pero analizamos y estudiamos. Así que si estás en desacuerdo con lo que yo voy a decir, argumenta con la Biblia de una manera seria. No bajando el documento de tal persona, sino abriendo tu Biblia diciendo que esto es lo que creo y a la luz de esto es lo que de esta manera pienso. Así que respondo a la pregunta cortita. ¿Debería una mujer ser pastora? Y desde mi interpretación de la palabra del Señor, mi respuesta es cortita y clara, no. Esa es mi respuesta. Déjeme desarrollarla, por favor, y nadie se desconecte, pero déjeme desarrollarla. Mi interpretación personal de que si una mujer debería ser pastora es cortita y clara, la respuesta es no. Y voy a decir esto sin querer criticar ninguna pastora de otras iglesias. ¿Está bien? Soy pastor en una iglesia local, así que la gente que no es de la iglesia local en la cual yo pastoreo, están todos bienvenidos a escuchar el live y hacer todas las preguntas, observaciones o lo que usted quiera decir. Pero esto está pensado para la gente que va a la iglesia Cristo Viene en Cartago. Esta es mi posición personal a la luz de lo que he estudiado y quiero un poquito definir
de qué estoy hablando. Así que empecemos definiendo el pastorado. ¿Qué es el pastorado? Les diría que el pastorado no es una posición, no es que me digan pastor o pastora o quien sea. El pastorado, digamos, como yo lo defino, es un llamado que Dios hace a algunas personas para servir en una iglesia local con el propósito de equipar a los creyentes para que estos desarrollen un ministerio cristiano. Y solo la definición podríamos trabajar un rato en eso porque está fundamentada en Efesios 4, pero eso es lo que yo entiendo, es un llamado que hace Dios a algunos, y algunos en negrita y subrayado, a algunos para servir a una iglesia local con el propósito de equipar a los creyentes para que desarrollen un ministerio cristiano. Entonces, al principio yo decía que esto no es un tema de hombres y mujeres. Hoy le decía la pregunta a mi hija adolescente, 16 tiene ella, le decía, ¿cuántos hombres conoces? Y me dijo, hey, papá, no sé. Bueno, ¿cuántos de ellos son pastores? Y llegó a la conclusión de que conoce a 2 que son pastores. Y yo digo, entonces, hay un muy, muy mínimo porcentaje de hombres que son pastores, y por eso decía que esto no es un tema de hombres versus mujeres. El equivalente, si hubiera un equivalente a pastorado, que no lo hay porque en la Biblia la iglesia arranca desde el libro de los Hechos en adelante, pero si lo hubiera, en el Antiguo Testamento eran los levitas. Y es interesante pensar en eso, porque hay 12 tribus, 12. Y de pronto Dios dice, ¿quién puede ser levita y trabajar en el templo? E inmediatamente discrimina a 11, que sería un pecado, y tacharíamos a Dios de intolerante. 11 dejó por fuera, entre ellos hombres, mujeres, niños, ancianos, y dejó nada más una tribu. Y dentro de esa tribu, los levitas, ¿quién puede servir en el templo? Y dice, los de menos de 20 y los de más de 60 no pueden hacerlo. Discriminó otro montón de personas, entre ellos hombres y mujeres. Y aquí dentro de este grupito, ¿quién puede servir? Y ahora hablábamos de los varones. Pero entonces cuando uno dice discriminación hacia las mujeres, no, sí fue discriminación, pero fue discriminación hacia hombres y mujeres. Y un porcentaje del menos del 1%, Dios dice, a estos tomo y a estos llamo para una función en particular. Por eso quiero ser majadero en el tema de decir, no es un tema de hombres contra mujeres. Dios establece y elimina o discrimina a un montonazo de hombres y mujeres para una tarea en particular. Dice, Ise, ¿qué significa ser pastor o pastora? Hay muchos expositores de las escrituras, sin embargo, carecen de un corazón pastoral. Bueno, Ise, no sé si Ise es hombre o mujer, pero te diría que el pastorado es más que enseñar. La Biblia dice que Dios puso entre nosotros pastores y maestros. Y luego otros pasajes hablan de cómo el pastor debería de cuidar a las ovejas, cómo debería de enseñarles como tarea principal, cómo debería orar por ellas, cosas por el estilo, de que no es simplemente una persona que se pone a predicar. No todo predicador es pastor, no todo maestro es pastor. Sí entiendo que todo pastor es un maestro, pero lo opuesto no necesariamente es correcto. Entonces creo que tendríamos que discernir. Y ya voy a mencionar algo de lo que dice referente a si se carece o no se carece de un corazón pastoral. Entonces, vean de que en este ejemplo que les di de los levitas hay un montonazo de gente, que queda descartado para esta función en particular. Recordemos que hablamos de la función de la persona que hace una obra en particular. ¿Cuál es el perfil de un pastor o de una pastora? ¿Cuál es el perfil? Bueno, no lo inventemos, leamos qué es lo que dice la palabra del Señor. Y hay 3 libros en la Biblia, están todos en el Nuevo Testamento, el cual le hemos llamado a lo largo de la historia de la iglesia, le hemos llamado cartas pastorales. Y se les llama así porque fueron escritas por Pablo hacia 2 pastores jóvenes. Y ellos eran Timoteo y Tito. Esas son las 3, primera y segunda Timoteo y Tito, ahí están las 3. Y a Timoteo le da una expresión importante y le dice, Timoteo, estas cosas te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa del Señor. Y lo que está diciendo es, el orden eclesial de la iglesia es uno definido y quiero escribirte cuál debe ser ese orden. Entonces, cuando alguien me mencionó ayer en el chat, me decía, ¿y Esther y Débora? Yo digo, sí, ellas fueron líderes en Israel para un momento particular, pero no para la iglesia. Yo no puedo utilizar en Esther o en Débora, que son 2 ejemplos nada más, hay más ejemplos, personas que lideraban una iglesia, puesto que la iglesia no existía en ese momento. Entonces, cuando yo le pregunto al Señor cuál es el perfil, y es interesante porque Dios da el perfil de un pastor, cómo debería ser un pastor, y quiero leerles brevemente lo que dice primera de Timoteo. Leo rápidamente qué es lo que dice. La palabra que utilizó Pablo es la palabra obispo,
que es la palabra que traducimos por pastor. Bueno, y él dice lo siguiente: palabra fiel es esta. 1 Timoteo 3. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo o al cargo de pastor, Pablo dice, buena obra desea hacer. Escuchen esto: si alguien quiere ser un pastor, qué buena obra que desea hacer. Un obispo o un pastor debe de ser, pues, y da las características: irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero o pleitero, sino amable, no contenciosos ni avaricioso o avaro, que gobierne bien su casa, dice el versículo 4, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Versículo 6 dice, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto es 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Bueno, lo que está diciendo Pablo es, para que haya un pastorado, necesitamos algunos elementos de esta persona que va a venir al pastorado. Y ahora algo de lo que decía Isa es importante. Hay un llamado, no es simplemente un don. Un don me refiero a una habilidad natural, no es un llamado, un don espiritual dado por Dios, más que una profesión, es un llamado, una vocación de parte del Señor que pone en el corazón de alguien. Hoy les diría, y cuando he conversado con gente que quiere estudiar teología, yo les digo, tienes que estar seguro de tu llamado, porque lo que te sostiene en el ministerio no es la paga, te lo garantizo, no es la gente, te lo garantizo, no es las facilidades de A, B y C, es el llamado lo que te sostiene. Y hay pastores que de pronto dicen, ¿cómo aguantas? ¿Cómo llevas eso? A punta de llamado nada más. No me estoy quejando para nada, simplemente digo que el ministerio es ingrato muchas veces y lo que nos sostiene es el llamado. Entonces ocupamos justamente ese elemento. El primero es un llamado, un liderazgo de iglesia que puede poner a prueba el carácter de esta persona basado en la palabra del Señor, en Timoteo y en Tito. Alguien que diga, a ver si Esteban o quien sea es un no pendenciero, no es un recién convertido, gobierna bien su casa, cosas por el estilo. Y ahora lo que dice, una iglesia bíblica que ratifique ese llamado y carácter de la persona. En la iglesia tenemos, y eso es algo que tenemos que hacer prontito, hacemos lo que se llama un voto de confianza, en el cual la iglesia tiene que ver y decir, queremos seguir con este pastor, sea el que sea. Eso es una costumbre local de nuestras asociaciones, que eso usualmente lo hacemos, en la cual la gente pueda mirar, como ahora ahí se decía, es que yo no veo el corazón pastoral. Bueno, si la iglesia en pleno no ve un corazón pastoral, lo que el pastor debería hacer es decir, bueno, posiblemente no tengo el llamado, y se hace a un lado y continúa con alguien más que sí lo tenga. Entonces, ocupamos varios elementos: un liderazgo que critique, un liderazgo que evalúe, una iglesia que ratifique ese llamado, un Dios que hace ese llamado y que cumpla estas características que el apóstol Pablo le dice a Tito y a Timoteo. Entonces vamos a partir del hecho de que el hombre o la mujer, ¿sí?, deben de cumplir los requisitos que nuestro Dios puso, no nosotros, sino que nuestro Dios puso en 1 Timoteo 3. ¿Cuáles son los requisitos que de pronto llaman la atención en la lista de Pablo? Porque yo inmediatamente leo, aquí Mari lo estaba poniendo, yo inmediatamente leo lo que está diciendo el texto bíblico y yo puedo pensar que una mujer puede ser irreprochable, sobria, prudente, de buen testimonio, amable, hospitalaria, no avariciosa, no peleonera, apta para enseñar, todas cosas que una mujer puede tener, y creo yo que a mi ser cristiano o el de ella ser cristiano debería anhelar tener, independientemente si eso no es pastora. Y hasta ahí, simplemente si vemos el montón de cosas que deben de tener, ahí se quedan un montón de hombres y un montón de mujeres por fuera de la lista. No por el hecho de ser hombre o mujer, se quedan un montón de personas si no cumplen esos requisitos puntuales. Y por eso insisto en mi necedad, hay que sacarnos de encima que esto es un tema de género, hombres contra mujeres, no es mucho más amplio que esto. Pero digamos que una mujer cumple toda esta clase de cosas. Dice Joana que el domingo les toca el voto de confianza. Les cuento, Joana es esposa de un pastor, si no me equivoco, en Heredia, Joana, junto con Ronald. Y el doctor Mendiola dice, ¿puede un hombre divorciado volver a casarse y servir como pastor? Te voy a responder cortito, doctor Mendiola, podemos discrepar y luego platicamos. Mi posición personal, la mía, es que no. El tema del divorcio es un tema que de alguna manera desacredita a las personas y debiéramos poder hablar con autoridad del matrimonio, que es la esencia de cómo se mira
de la relación entre Cristo con la iglesia. Pero es un tema amplio, no quiero simplemente dejar esa idea, capaz que podemos hablarlo cuando hablemos de divorcio y nuevo matrimonio. Entonces, la mujer puede tener todas estas características, ¿sí? Y decir, bueno, las cumple. Y repito, hay mucha gente que quedará por fuera, hombres y mujeres, porque no cumple toda esta clase de cosas. Ahora, mi pregunta para ustedes sería, entonces, ¿cómo lidiamos? ¿Cómo lidiamos con eso en la Biblia que dice marido de una sola mujer? ¿Cómo mastico eso? O la segunda objeción, cuando dice que sepa gobernar su casa. Alguien me dirá, bueno, marido de una sola mujer se decía porque pensaba en hombres, pero si fuera mujer sería mujer de un solo marido. Digamos que está bien. No lo creo que sea así. Pablo utilizó a propósito la expresión esposo, hombre, de una sola mujer. Y la segunda parte que dice que sepa gobernar su hogar, su casa. Porque la palabra gobernar habla de un liderazgo general en el hogar. Literalmente, cuando uno habla de gobernar, es el que pone las reglas, el que es respetado porque tiene una posición de autoridad. ¿Y por qué una mujer, Esteban, no puede ser líder en su hogar? La respuesta es sí, claro, sí puede, ¿sí? Pero el orden que Dios estableció no es ese. El orden es que sea su esposo quien lidere. Y otra vez, otro tema para otro live, liderar no es simplemente mandar, se callan, aquí mando yo. Eso no es liderazgo. Es un autoritarismo diferente y eso no es lo que yo leo en la Biblia. El liderazgo tiene que ver con servicio, tiene que ver con guía, tiene que ver con sacrificio, otra clase de cosas. Y ese gobernar tiene que ver con yo guío mi familia. Y el texto habla acerca de que este pastor debe saber gobernar bien su casa. Y solo menciono 2 versículos muy cortitos para decir por qué el hombre tiene que gobernar. Bueno, la Biblia también lo dice. 1 Corintios 11 dice, más bien quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer. Está hablando del esposo y de la esposa y Dios la cabeza de Cristo. Y Efesios 5 dice, sujétense unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud del cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pasaje controversial, luego también lo podemos discutir, pero eso es lo que dice el texto bíblico. Y eso tiene un tema enorme para hablarlo, que ya lo hicimos, dicho sea de paso, el año pasado. El que no estuvo, le cuento, hicimos 4 lives, 2 se llamaron Él no quiere y otros 2 se llamaron Se busca mujer ejemplar. Así que usted puede buscar y analizar y criticar, pero con Biblia en mano para que pueda salir adelante. El punto que se establece es que en el hogar el liderazgo lo tiene el varón. Y cuando uno habla de gobernar en su hogar, es el varón. Entonces, estas son características, el gobernar su casa o el ser marido de una sola mujer, que una mujer, por más habilidades que tenga, vean, y conozco pastoras con habilidades extraordinarias de liderazgo y de enseñanza, las conozco, he hablado con ellas, he servido con ellas, y son mujeres con más habilidades que tenga, no puede cumplir estas 2. Esta mujer no puede ser marido de una sola mujer porque ella es misma mujer y tampoco puede gobernar bien su hogar. ¿Por qué no puede hacer esto? Porque si yo digo que ella es la que va a gobernar su hogar, estaría yendo directamente en contra de una posición bíblica en el cual te dice tu esposo debiera liderar. Y uno dice, no, que ella deja que su esposo lidera en casa, pero en la iglesia lidera él. Y el texto no dice eso. El texto dice que sepa gobernar bien su hogar. ¿Quién? El pastor de la iglesia, que gobierne bien su hogar. Pues quien no sabe gobernar bien su hogar, ¿cómo va a gobernar o liderar la iglesia del Señor? Entonces, posiblemente de aquí se derivan un montón de los pleitos que tenemos en este punto que es tan engorroso. Y podrían ser más, pero se derivan de acá. Sí debe tener esposa. Podría haber un grupo de solteros reclamando que porque ellos no pueden ser pastores. Está bien. O gente que cumple todo, pero tiene un lío enorme en su casa. Bueno, se también quedan descalificados. ¿A qué conclusión llegamos con todo esto? Que el obispado o el pastorado, desde mi interpretación bíblica, está pensado en la mente de Dios como una función que Él mismo designó para los varones. ¿Para todos, Esteban? No, para la gran minoría de varones, para unos cuantos nada más. Y mi pregunta es, ¿por qué esto debiera ser malo? ¿Por qué Dios solamente? Porque Él es soberano y Él quiso hacerlo así. Sí, pero le dio al hombre lo mejor. ¿Está seguro o segura que lo mejor realmente es para una persona diga, no, es que yo soy pastor y a mí me va? Vean, les diría hoy, no pensemos que el pastorado, que en este caso es masculino, está reflejado en los 6 o 7 pastores de Costa Rica que tienen una mega iglesia y todos anhelamos a eso.
Tengo algunos amigos, pastores de mega iglesia, y la expresión de ellos es: en una mega iglesia hay mega problemas. Y cualquier pastor me dará fe de esto, yo no quiero mega problemas. Y de pronto anhelamos aquello. Y yo digo, no, eso es algo que no se anhela. Dios te da un corazón para pastor o no. Y de pronto a la luz de eso nos sirve en una iglesia sacrificialmente porque tiene que hacerlo. Dice Jack City Edwin, ¿cree que Dios puede utilizar a una pastora? Esto por falta de liderazgo masculino. Y mi respuesta, Jack City, es 100% sí. Dios es soberano. Él puede utilizar a una pastora. Ya quiero llegar a un punto al respecto. Así que nada más te digo que creo que sí puedo utilizarla y utilizarla con poder y demás. Pero quiero decir algo que es importante y te lo voy a demostrar con la palabra del Señor. ¿Y quieren hablar de ese compromiso? Seguro que sí quieren. Seguro que sí. Y los que somos pastores usualmente tenemos ese síndrome de sentirnos siempre inadecuados. Porque conocemos la palabra de Dios y decimos, sí, Señor, yo no lleno esto. ¿Cómo es que vos hablas de este hombre que te sirve, que se da por los demás, que te ama, que se levanta a las 2 de la mañana y a mí estas cosas no me salen, Señor? Siempre nos sentimos, bueno, no siempre. Yo muchas veces me siento muy, muy inadecuado. Así que si una mujer quiere, enlazando el último punto, ser pastora, tendría entonces que gobernar bien su casa. Y esta, si ella es la gobernanta de su casa, estaría violentando el principio de Efesios 5, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, acerca de quién gobierna en su casa. Ser cabeza, cualquier teólogo serio te lo va a decir, ser cabeza es ser autoridad de alguien. Una mujer pastora debería de ser la autoridad de su esposo, y esto es diametralmente opuesto al orden establecido en Efesios 5. Entonces yo creo que no sé si terminamos. Gracias, Keren. Keren pone, y para la congregación, recordar amar a vuestros pastores. Déjame poner otro verbo, Keren. Sopórtenlos, por favor, porque somos tan llenos de cosas y tan inadecuados. Sopórtenlos al menos y oren por ellos. Entonces yo me pongo a pensar, no sé si terminamos de entender el cristianismo, a donde los pastores son simplemente instrumentos. Dejemos de anhelar es que el pastor está allá arriba. El pastor no está allá arriba. El único pastor que puede ser glorificado es Jesucristo. Los demás somos simplemente instrumentitos, porque Él es perfecto, nosotros no. Y porque Él tiene una obra perfecta que Él trabaja y que Él cumple. Los que servimos como pastores somos simples siervos. Ya te voy a responder, dice. Ahora leíamos 1 Timoteo 3 y él dice, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, de pastor, buena obra desea hacer. Noten que Pablo se enfoca en la obra, no en el cargo, en la obra. Y la obra del pastorado es cualquier cosa menos glamorosa. Repito eso para que ustedes sepan, la obra del pastorado es cualquier cosa menos glamorosa. No, Esteban, yo vi a la gente que sale en televisión y que tiene, sí, esos son los 8 que existen. Pero hay 200,000 que no tienen eso, que tienen esos 8. Y muchas veces glorificamos a un hombre y le pedimos autógrafos y queremos fotos con este hombre porque es el pastor de la iglesia. Y esto creo que le hace mucho, mucho daño a la iglesia y al concepto que tenemos del servicio en el cristiano. Porque en esos términos el ser humano es pecador y glorificamos a un ser humano pecador simplemente por ser pastor. Entonces lo vemos viajando en aviones privados, estoy exagerando, con 4 o 5 que hay en el continente, y tenemos mansiones de lujo y nos cuidan con guardaespaldas y cotizamos en la bolsa de valores en euros y escribimos libros bestsellers y construimos templos de millones de dólares y salimos en televisión y tenemos millones de seguidores en las redes y nos convertimos en influencers y cosas por el estilo. Y entonces nos perdemos de vista el rumbo de la obra para enfocarnos en el puesto. Y claro, esto lo digo con mucho amor y con mucho respeto, las mujeres que son igual de pecadoras que nosotros quieren eso, anhelan esa clase de cosas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que exacerba los sentidos. Y el punto que da Pablo es, esta gente, hablando de la gente que no camina en dirección correcta, no siguen la palabra de Dios, sino siguen sus deseos. Y en un mundo súper influenciado por el feminismo, tenemos que darle a la gente lo que la gente quiere. Y si la gente quiere pastoras, tenemos que darle pastoras. Tenemos que pensar eso. Y otra vez, no es un tema así, pero yo creo, está bien lo que creas, pero mostrame cuál es tu posición con respecto a la palabra del Señor. Y entonces hay cristianos que nunca podrán explicarte los requisitos bíblicos del pastorado, pero están de acuerdo con el pastorado femenino, pero no puedo defenderlo bíblicamente. Entonces utilizo versos muy flojos para decir, pero Esther, pero Débora. Bueno, eso era un tiempo muy particular. Te pongo un ejemplo de Esther y de Débora. Débora es una de las jueces, entre 20 jueces más, varones todos. ¿Por qué pasó eso? No era la norma.
Y cierro con Esther, no llega ahí por un tema de elección o de llamado. Esther es la esposa del rey, pero quien gobierna no es Esther, es Asuero, es Jerjes, que se llamaba el rey. Esther lo que hace es de que en su posición de influencia hace un montón de cosas y salva al pueblo, dicho sea de paso. Pero es otro tema para conversar. Déjenme leer qué es lo que dice. El pastorado no se limita a ser solamente un expositor bíblico. Estoy de acuerdo con vos hasta ahí. Dice, va más allá, es cuidar la grey y caminar junto a creyentes en la fe. Muchos pastores no tienen la capacidad de caminar junto a las ovejas, ya que están tan ocupados que ignoran las situaciones de muchos miembros. Y estoy completamente de acuerdo con vos y te confesaría que yo mismo soy uno de los que muchas veces me pierdo. Y por eso ocupamos delegar funciones pastorales en otras personas. Tal vez no son los pastores, pero delegar funciones pastorales. No sé si dices, si sos de la iglesia no, pero nosotros por eso es que insistimos tanto en los grupos de discipulado pequeños, porque en una iglesia de varios cientos de miembros como la nuestra, a mí no me da para ver a tanta gente. Simple y llanamente no me da. Entonces ocupo que haya más gente haciendo funciones pastorales, preguntando, cuidando, orando por los demás para que la iglesia pueda funcionar adecuadamente. Dice Noilin, si bien una mujer no debería ser pastora, ¿qué piensa la iglesia sobre la enseñanza pública de la mujer? Es decir, enseñanza a hombres y mujeres. Noilin, perdóname, no voy a meterme ahí. Prometo luego responderte esa pregunta más amplio porque es un tema realmente extenso. Y ocupo ir otra vez al texto y ocupo mostrarte lo que yo he aprendido, inclusive qué significan las palabras. Te pido que me perdones por no respondértela, pero prometo que en cualquier momento hacemos el live y hablamos de ese tema. La función del pastor es la enseñanza principalmente, dice Miguel ahí se me fue el nombre. Perdón, se me fue el nombre. Sí, completamente. La número 1 tiene que ver con enseñanza. Hay otras que hace, pero la número 1 es apacentar, dar de comer a la grey del Señor. Dalia, perdóname, Dalia, me dio un lapsus brutus, discúlpame. Ahí está Joana dándome. Entonces, ahora alguien me preguntaba, ¿qué es lo que pasa si no hay hombres que hagan eso? ¿Puede Dios utilizar a una mujer? Y la respuesta es sí, sí puede, pero 100%. Lo que pasa es de que esto es evidencia de algo más. Déjenme leerles un pasaje, si no les va a gustar, pero déjenme leérselos, que está en Isaías, capítulo 3. Ya casi te digo el versículo, Mari, para que no me quemes el pasaje. Isaías, capítulo 3. Vamos a ver, aquí lo tengo. El Señor está hablando acerca del pueblo y lo que el pueblo de Dios estaba viviendo. Y el texto dice lo siguiente, sí, es Isaías 3, versículo 12. En mi versión dice, pobre pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres. Pobre pueblo mío, extraviado por tus guías que tuercen el curso de tu senda. Ese pasaje yo no lo hubiera leído si no hubiera estudiado este tema en particular. Lo que el Señor establece en ese pasaje, pobre pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres. Lo que está diciendo el Señor es, el tema del gobernar, del liderar, estaba destinado para alguien más. Y cuando no se hizo, tuvo que salir una mujer a hacer lo que un hombre no había, o no hizo, perdón. Pobre pueblo mío, extraviado por tus guías, que tuercen el curso de tu senda. Y aquí el pobre pueblo es el que no tiene líderes, pero ahora da indicios de qué líderes puede tener. Fui oprimido por niños o por jovencitos. No fueron hombres quienes me conquistaron, fueron chiquillos los que me ganaron la batalla y mis líderes eran mujeres. No estoy hablando en este contexto particular que la mujer no tenga capacidad para liderazgo. Y dentro de cualquier otra institución que no sea la iglesia, uno conoce mujeres líderes que pueden ser extraordinarias, que pueden ser presidentes de nación, que pueden ser CEOs de compañías, que pueden ser más poderosas que lo que usted quiera decir. No tengo ningún problema con eso. Pero dentro del cuerpo del Señor hay una autoridad que el Señor establece, desde casa para el varón, que es el esposo, y en la iglesia para un varón que debiera primero gobernar bien su casa para luego hacerlo, porque de lo contrario, y ahí Mari lo está poniendo en Isaías 3, Nueva Versión Internacional, pobre pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres. Entonces, cuando niños o mujeres lideran la congregación, hay confusión. ¿Por qué? Porque ese no fue el orden en el cual Dios estableció. Y si de pronto no hay hombres que lideren y una mujer tiene que levantarse, creo, como ahora mencionaba, que Dios puede utilizar a esta mujer para hacerlo. Pero yo digo, en tu congregación no hay hombres maduros que amen al Señor, que lleven bien su casa, que tengan un llamado para servir y cuidar a los demás. Si no hay, vemos muchas veces lo que vemos. Ahora, no siempre pasa eso. Y no quiero meterme otra vez en pastoras de otros lugares, porque no me compete a mí. Yo no soy el pastor de nadie de ellos.
me compete pensar en la iglesia local y que usted pueda decir, puedo o no estar de acuerdo con Esteban, está bien, pero ¿cuál es mi fundamento bíblico para creer esto o creer lo otro? Y no estoy diciendo que cuando un hombre lidera todo va bien, porque ustedes saben que eso no es cierto. Hay de todo y ese es otro tema para conversar. Entonces voy concluyendo algo. Voy a leer qué es lo que dice Bionet. No sé quién sos vos, Bionet, pero me da mucho gusto y gracias por compartir. La Biblia es clara, Esteban, y como quisiéramos que cada iglesia tuviera un pastor, como dice el pasaje de 1 Timoteo. Sin embargo, muchas iglesias tienen pastoras debido a diferentes razones, no porque quieran ese ideal que tú mencionas. Una de las razones en este tiempo es porque no hay hombres que llenen esos requisitos. Además, durante la pandemia muchos pastores han fallecido y sus esposas han tomado la responsabilidad para seguir adelante con el ministerio. Ahora ella es la cabeza de su hogar. Aun cuando ellas quieran que haya un hombre que pastoree, lamentablemente no hay. Por eso hay que ser sensibles a estas mujeres también. No lo buscaron, les cayó, dice Bionet, les cayó del cielo el pastorado. Vean, no voy a decir nada malo contra estas mujeres. Y repito, a mí no me corresponde juzgar. Yo tengo una opinión al respecto que dice Bionet en cuanto a qué debería ser esta mujer que le cayó el pastorado. Pero la iglesia es del Señor. Yo únicamente quiero exponerles cuál es la posición que yo entiendo bíblicamente, ¿verdad? Gracias al Señor que la iglesia de Cristo viene en Cartago, no depende de mí, Dios guarde. Y si el día de mañana yo falto, la iglesia debería entrar en una búsqueda para encontrar a alguien que pueda seguir dirigiendo la iglesia del Señor. Pero te entiendo, Bionet, y trato de ser sensible a estas personas, jamás lastimarlas, simplemente dar un punto de vista bíblico. Y Bravo y May dicen, Bionet, creo que el pastorado no se hereda ni a los hijos ni a la esposa del pastor. Bueno, eso es algo justamente. Sí creo que alguien tiene que de pronto que salir adelante a decir cómo lidiamos con eso. Pero también creo que la iglesia no debiera dejar solo a la familia pastoral. O sea, es tristísimo que un pastor fallezca y que ahora la gente mire a su esposa para que ella continúe. Creo que la iglesia debiera decir qué hacemos. Juntos, somos un cuerpo. ¿Qué hacemos al respecto cuando hay una tragedia tan sensible como que un pastor haya fallecido? Muy bien. Concluyo con algunas cositas rápidas y luego si hay preguntas las vemos. Vean, hay 1000 ministerios en la iglesia, ¿sí? Muchas veces peleamos por uno, el pastorado. Y ni siquiera es un tema de roles, ni siquiera es un tema de derechos o no derechos, es un tema de roles que Dios mismo, desde mi punto de vista, estipuló. Hay roles que tiene ella, hay roles que tiene él. Él, todos los hombres, no, ya lo dije al principio, los pastores son un porcentaje muy chiquito de los varones que existen y realmente es muy chiquitito. Desde mi punto de vista, y sé que hay muchas mujeres que están en este momento viéndome, que pertenecen a la iglesia en la cual yo pastoreo, la iglesia, al menos Cristo viene en Cartago, la iglesia sin mujeres estaría en un aprieto gigantesco, pero realmente gigantesco estaríamos. Así que no desechamos jamás el ministerio de la mujer en la iglesia. Hay 1000 cosas que pueden hacer. Y hablo desde mi perspectiva de un líder en una iglesia local. Y repito, no hablaré de otras iglesias, hablo de lo que me tocó dirigir y lo que me toca servir. Podrán no estar de acuerdo conmigo y está bien que no estés de acuerdo conmigo, entonces sentémonos con argumentos bíblicos, que vos me digas, yo creo que sí, Esteban, porque en tal pasaje dice esto, y empezamos a conversar. Les comentaba que a la luz del documento que hice, varias gente me escribió, no muchos, pero varias gente me escribió y los invité a todos a que nos sentáramos a hablar y su respuesta fue simplemente el silencio. Entonces, si podemos hablar y discutir, ¿por qué crees esto? ¿Por qué así? ¿Por qué no? Y realmente que el Señor, que es el dueño de la iglesia, nos pueda ayudar a entender. La Biblia dice que oremos por obreros para la mies, para la cosecha, y parte de esa oración es que Dios pueda levantar pastores en la iglesia. Dentro de hoy en 8 días justamente, cumplo años y uno dice, bueno, ya te hiciste viejo. Bueno, cumplo 44, pero ya en casa estamos conversando. ¿Quién me va a suceder después de que yo venga? Diego, el mío no es, porque yo comparto lo que Brau y Mike decían. Yo no le heredo el pastorado a Diego. ¿A quién Dios va a llamar? Y le pedimos a Dios, Señor, muéstranos a quién vas a llamar. ¿Va a ser a Pepe? ¿Va a ser a Filemón? ¿Va a ser a quién va a ser? Queremos empezar a identificarlo para empezar a ayudarle a desarrollar todo lo que él tiene que hacer. Dice Yaxiri, la pregunta que la realizó Edwin, todo queda claro, mi mujer es mi ayuda idónea. Gracias, pastor, por esos temas que son un poco picantes. Para servirte, Ann, sí, bueno, sin hablar de aceptar roles, sí es parte de la soberanía del Señor, es parte del cristianismo. Saber que tenemos alguien que es
es Dios y Él es soberano. Bueno, ¿y Dios es hombre o es mujer? Dios trasciende en ese asunto del sexo. Él se hizo carne y cuando se hizo carne se hizo como varón, que es otro tema también interesante del por qué, pero Dios no es que prefiera al hombre o prefiera a la mujer. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio diferentes posiciones y diferentes funciones que tenemos que hacer desde un ámbito que puedan bendecir a la iglesia del Señor. Me quedo con ustedes, los que quieran seguir platicando. Yo no tengo problema que usted no esté de acuerdo conmigo, no tengo ningún problema, pero hablemos con argumentos bíblicos para ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga, no se vayan, seguimos platicando en el chat, pero cierro ahorita el chat, la transmisión. Dios me los bendiga y analizar, a masticar, y cualquier discrepancia, que está bien, no se enoje ni se vaya, hablemos, fundamentemos con ese texto que decimos que es nuestra guía en nuestras vidas. Dios me los bendiga, que tengan todos una buena noche.